12 de septiembre de 2021, domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo B. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Hay días en que somos tontos. Hubo un escritor y diplomático francés de los siglos XIX y XX, llamado Paul Claudel, muy alejado de la fe cristiana. Cuando en una Navidad que estaba solo, se dedicó a leer el Evangelio de Marcos, de apenas 16 cortos capítulos, quedó sorprendido y se decía: yo he sido un tonto. Me he puesto a buscar quién era Jesús en las obras de Renan y no había leído siquiera los Evangelios, que son la fuente primera sobre el Mesías. Ernesto Renan había publicado en Francia, en 1863, una obra titulada Vida de Jesús. El autor, desde un enfoque meramente racionalista, niega la divinidad de Jesucristo y por tanto su resurrección y ascensión a los cielos. Afirma que fue un hombre incomparable, tanto que trata de no contradecir a aquellas personas que, impresionadas por el carácter excepcional de su obra, lo llaman Hijo de Dios. En otra parte de su obra llega a decir que Jesús fue, antes que nada, un anarquista. Lo que distingue en efecto a Jesús de los agitadores de su época y de los de todos los siglos es su perfecto idealismo. En ciertos aspectos, dice Renan, Jesús es un anarquista porque no acepta el gobierno civil. Este gobierno le parece pura y simplemente un abuso. Todo magistrado le parece un enemigo natural de los hombres de Dios. Anuncia a sus discípulos altercados con la política, sin pensar un solo momento que haya en ello motivo para avergonzarse. Pero nunca se manifiesta en él el intento de sustituir a los poderosos y a los ricos. Quiere aniquilar la riqueza y el poder, no apoderarse de ellos. Predice a sus discípulos persecuciones y suplicios, pero ni una sola vez deja entrever la idea de una resistencia armada. Esa es la mirada que tenía Renan sobre Jesús, y sus obras se habían puesto de moda. Después de leer el Evangelio de Marcos, a Paul Claudel le pareció que las ideas de Ernesto Renan sobre Jesús eran descabelladas. Máxime cuando descubre que desde el capítulo 1, versículo 1, el evangelista inicia con una frase que es contundente: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y luego, en la mitad del texto evangélico, capítulo 8, versículos 27 a 35, que es la escena que nos propone la iglesia hoy, Jesús, cuando iba de camino para las aldeas de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Inmediatamente los discípulos le cuentan lo que la gente opina acerca de él. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Y después de escuchar estas respuestas, Jesús les pregunta directamente a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro asume la vocería del grupo y le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego Paul Claudel descubre al final, en el capítulo 15, una dramática escena cuando Jesús, estando en la cruz, lanza un grito muy fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento en que Jesús expira, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Estaba allí frente a Jesús un oficial romano, y al ver la forma como expiró, exclamó: realmente este hombre era Hijo de Dios. Con esa pregunta, ¿tú quién dices que soy yo?,
comenzó el proceso de conversión de Paul Claudel, quien ha sido considerado el principal representante del catolicismo francés en la literatura moderna. San Francisco de Sales decía que esa misma pregunta de Jesús va dirigida también a cada uno de nosotros. Y el mismo San Francisco responde esa pregunta diciendo, primero, Él es nuestro Salvador y Redentor. Ese es su nombre, pues Jesús quiere decir Salvador. Él nos ha rescatado con su pasión y muerte. Se ha hecho compañero de nuestra miseria, para luego hacernos compañeros de su gloria. Segundo, Él es nuestro médico, un excelente médico. Tercero, Él es nuestro maestro, el que el Padre ha enviado para enseñarnos lo que tenemos que hacer, cumpliendo su voluntad. Cuarto, Él es nuestro guía y nos pide que no nos fijemos mucho en las condiciones del camino, sino que tengamos los ojos fijos en aquel que nos conduce. Y quinto, Él es nuestro amigo, el amigo fiel, que nos dice, yo no los llamo siervos, sino amigos. Una pregunta para compartir en familia. ¿En qué momentos de nuestra vida nos ha pasado lo del escritor, que actuamos como tontos en el campo de la fe? Unámonos a esta oración a María, experta en Jesús. Tú, María, conoces como ninguna a tu Hijo Jesús, y nos has enseñado que Él es nuestro Salvador y Redentor. Se ha hecho compañero de nuestra miseria, para hacernos también compañeros de su gloria. Tú nos has mostrado, María, que Él es el médico por excelencia, e intercedes por nosotros para que nos cure de las dolencias del cuerpo y del alma. Tú aprendiste, María, primera discípula, que Jesús es el único maestro, del que aprendemos la pedagogía del amor y de la ternura. Tú nos presentas a Jesús como nuestro guía, para ayudarnos a superar las dificultades del camino y tener nuestra mirada puesta en el horizonte de la verdad y de la justicia. Tú quieres, Madre, lo mejor para cada uno de nosotros, y por eso nos invitas a la amistad fiel y duradera con tu Hijo, quien da la vida por sus amigos. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.